¿Qué tal? Bienvenidos a esta charla. Hoy nos encontramos con el doctor Jaime Stay-Reino, coordinador de la Red de Estudios de la Economía Mundial, profesor emérito de la Flaxo Ecuador y profesor de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias, doctor, por acompañarnos. Y para empezar esta charla le preguntaría, en medio de esta crisis sanitaria cuyo impacto más severo quizás sea el económico, ¿cuáles serían los tres efectos más relevantes que va a ocasionar la pandemia en la economía mundial? Sí, bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Respecto a esa pregunta, bueno, creo que no cabe duda de que además del componente estrictamente de salud pública, el impacto económico está siendo muy fuerte. Eso resulta muy claro por las noticias que están apareciendo. Yo diría que en términos muy generales se podrían identificar eh, los siguientes ámbitos de impacto. En un primer nivel están los impactos que hoy ya se están sintiendo y que incluyen las previsiones acerca de cómo se va a comportar la economía mundial durante el presente año. Al respecto, esas previsiones se han ido volviendo cada vez más pesimistas a medida que han ido avanzando los meses. En el cuadro que se ve en pantalla, se ve que en una previsión de hace apenas 2 meses, se hablaba de un crecimiento más bien bajo de la economía mundial para el presente año, pero a medida que han ido pasando las fechas, para este año los pronósticos han ido siendo cada vez peores. Lo más cercano, digamos, de hace 3 días, de la revista El Economist, ya habla de una caída de la economía mundial de 3,4% para este año. Por lo tanto, no cabe duda que esos impactos son muy severos en términos del funcionamiento económico global y son impactos que se van a ver en muchos ámbitos. En esta lámina, que es de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en un texto que publicó el mes pasado, se hace una identificación de los ámbitos de impacto. No los vamos a revisar en detalle, pero ellos identifican en términos generales los impactos directos en los sistemas de salud, los impactos que tienen que ver con el autoaislamiento, la cuarentena, etcétera, y los impactos indirectos y también de corto plazo sobre la oferta y la demanda. Abajo se ve una lista mínima de efectos de corto plazo y de efectos de mediano y largo plazo. En términos del corto plazo, bueno, el desempleo, la caída de los salarios y de los ingresos, el aumento de la pobreza, los costos asociados a ir adecuando rápidamente los sistemas de salud y el costo que tiene la fragmentación de esos sistemas de salud, desde luego entre salud pública y salud privada, en la mayor parte del mundo, y las desigualdades de acceso a esos sistemas de salud, que son problemas mundiales que también se han tenido que ir enfrentando de distintas maneras aquí en México. En otro sentido, por ejemplo, en lo que respecta al desempleo, si bien las cifras todavía son muy iniciales, pero el impacto está siendo muy severo. Los más optimistas hablan de que el desempleo a nivel mundial está creciendo en más de 50 millones de personas. Y para Estados Unidos la cifra que se maneja es de un desempleo en este momento de 38 millones de personas, ya que es muy elevado y que implica que la tasa de desempleo en Estados Unidos ha crecido por 4 veces entre enero y la fecha actual. Las cifras son de hace 2, 3 días. Y impactos muy severos en el comercio internacional. Se habla de caídas. La Organización Mundial de Comercio habla de un rango de deterioro del comercio internacional
que se va a mover entre una caída del 13% y una caída superior al 30%. Y así, en todos los ámbitos, el impacto es muy severo. Yo diría ese es un primer nivel, que es el impacto sobre el conjunto de la actividad económica. Un segundo nivel de impacto que ya se está dejando sentir, pero que va a tener incluso mayor fuerza cuando se haya superado la emergencia, tiene que ver con una recomposición de las relaciones económicas. Creo que va a haber cambios importantes en las relaciones económicas en todos los niveles, cambios en las relaciones económicas entre las personas en su vida cotidiana, cambio en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las actividades productivas, todo este tema del distanciamiento social, en algunos sentidos llegó para quedarse incluso en los ámbitos laborales durante un tiempo relativamente largo, cambios en el funcionamiento de las empresas. Hoy hay una discusión importante acerca de cuánto de lo que hoy está ocurriendo con lo que se llama el trabajo a distancia o el teletrabajo se va a mantener cuando ya haya sido superada la pandemia, esto del trabajo desde casa. Ya muchos están pensando que algunas modalidades de ese trabajo a distancia no hay motivo para que desaparezcan cuando la pandemia haya dejado de constituir el peligro que hoy está presente. Y en tercer lugar, creo que va a haber cambios importantes de la pandemia sobre la economía en temas de carácter general. Creo que la pandemia pone sobre la mesa el tema del papel económico del Estado. El hecho de que tiene que haber capacidades estatales que permitan hacer frente a emergencias de este tipo, lo cual creo que obligadamente va a llevar a redefinir el funcionamiento y las tendencias que estaban presentes en ese funcionamiento de los sistemas de salud, por ejemplo. También creo que va a haber cambios importantes una vez superada la emergencia en problemas que tal vez habían sido insuficientemente atendidos. Estoy pensando fundamentalmente en algo que en México es muy evidente, que es la informalidad laboral. Esto de que más de la mitad de la población tiene un ingreso que si no deja de trabajar, si deja de trabajar de un día para otro, prácticamente lo pierde. Esto de que la informalidad implica estar viviendo al día, estar viviendo en muchos casos sin ningún sistema de previsión, sin ninguna seguridad social, sin contratos, etcétera. Creo que también ahí va a haber cambios económicos importantes en términos de estrategias gubernamentales para hacer frente a ese crecimiento desproporcionado de la informalidad. Así, muy rápidamente, yo diría que son esos tres impactos. Muestro rápido esta lámina que es el impacto que hasta ahora se está sintiendo. Aquí recojo las cifras que entregó el Fondo Monetario Internacional el mes pasado. Según esa cifra, para este año, los países desarrollados van a tener una caída de su actividad económica del 6%, América Latina de más del 5%, el total del mundo de 3%, y el total de países en desarrollo, países emergentes y en desarrollo, una caída de 1%. Y todas esas cifras son notoriamente distintas a las que había hasta antes del estallido de la pandemia, a pesar de que antes de ese estallido la economía mundial no venía funcionando precisamente bien. Quiero ahora ir con usted a partir de lo que ya nos ha comentado, hablando un poco más en detalle de algunos aspectos de esta situación. Mucho se ha hablado en los últimos días acerca del fin de la globalización. ¿Es verdad que esta situación nos pone ante el fin de este modelo? Yo no daría, creo que imposible, dar una respuesta tajante, digamos. Estamos ante fenómenos que todavía se están desenvolviendo.
y que están provocando reacciones de muy distinto tipo. De lo que no cabe duda es que la pandemia pone en cuestión, pone en duda algunos de los componentes básicos del funcionamiento de la economía y del sistema mundial. Creo que hay aspectos importantes de la globalización que tienen que, por fuerza, ser sometidos a revisión. Y hay formas profundas del funcionamiento económico que están demostrando sus fallas, sus falencias. Entre otras cosas, para poder tener una cierta idea de cuánto de la globalización se va a ver afectado, o se va a ver modificado, o incluso va a desaparecer, habría que ver en qué sentidos estamos hablando de globalización. Por poner un par de ejemplos, uno estrictamente económico, parte importante de la globalización tiene que ver con lo que se conoce como las cadenas de valor. Esta idea de que las producciones, en la medida en que pueden fragmentarse los procesos, se distribuyen mundialmente y hay productos que consumimos y que pueden tener componentes provenientes de 50 países. Lo que está ocurriendo implica un golpe severo a esa cadena de valor, ¿ya? Y creo que va a haber que revisar el funcionamiento de esas cadenas de valor. Se han impuesto en muchos países medidas fuertemente proteccionistas, lo cual atenta contra esas cadenas y atenta contra la idea de que no importa dónde se produzca, que esa producción puede estar distribuida a lo largo y ancho del mundo, al igual que el consumo de lo producido. Pero esa distribución territorial de la producción se está viendo coartada por las barreras que se imponen, por las propias medidas sanitarias en buen grado, por el confinamiento. El confinamiento hace que esas cadenas se rompan por completo, y si bien eso se puede reconstituir después, seguramente que va a tener que ser sobre la base de revisar hasta qué punto sigue siendo válido y sigue siendo posible desenvolver la actividad económica sobre esa base de fragmentación territorial que hasta ahora la ha caracterizado. Otro segundo componente muy importante de la globalización tiene que ver con esta minimización del Estado, que como decía hace un momento, creo que también va a haber que revisar. No cabe duda que hay aspectos muy importantes que quedan en evidencia con la pandemia y que no es el capital privado el que puede resolver. Difícilmente en un funcionamiento económico solo guiado por los mercados se va a estar alguna vez en condiciones de responder adecuadamente a situaciones de emergencia como las que hoy estamos viviendo. Y esa mayor asignación al mercado de la conducción de la economía en su conjunto, creo que también es un componente importante de la globalización que va a tener que ser redefinido. ¿Hasta dónde llegue eso? Es cosa de verlo en el futuro. En este momento hay un auge de políticas nacionales para enfrentar la pandemia. Y eso desde luego que poco tiene que ver con lo que uno podría esperar de un escenario económico globalizado, como el que veníamos viviendo hasta antes de que estallara la actual emergencia. Doctor, ¿todo esto implica que se vislumbre una reconformación por bloques regionales? En parte, desde luego va a haber una reconformación de las relaciones económicas internacionales. Parte importante de esos cambios van a tener que ver, en primer lugar, con las propias economías nacionales. Creo que a nivel de las economías nacionales va a haber un, llamémosle, recentramiento, el centrarse más en la propia economía nacional como base productiva de aquello que se necesita consumir, ¿ya? Creo que un tema que va a aparecer es todo lo que tiene que ver con los sistemas sanitarios, ¿ya? No me extrañaría que haya una fase importante que empuje hacia lo que se podría llamar la autosuficiencia sanitaria,
uno de los problemas graves que ha quedado de manifiesto es lo que tiene que ver con el comercio internacional de productos y aparatos médicos. Ese comercio se ha trastocado por completo, ¿ya? Incluso con actos de piratería, ¿ya? Ventiladores que van destinados a un país terminan en otro, ¿ya? El avión cambia de rumbo prácticamente en vuelo. Ha habido países que han reclamado. Hay contratos que se han roto, ¿ya? Para equipos médicos en general, desde mascarillas hasta eh, los aparatos con que se intuba a la gente, los ventiladores mecánicos. Entonces todo eso creo que va a apuntar a un recentramiento del funcionamiento económico. ¿Qué va a pasar con los bloques? Yo creo que es bastante dudoso todavía. En términos generales, yo diría que los bloques regionales que ya existen han tenido un papel absolutamente secundario en el enfrentamiento de la pandemia. Incluso en algunos casos han sido bastante poco solidarios, insolidarios. Es el reclamo que en distintos momentos han hecho Italia y España respecto de la Unión Europea, por ejemplo, de que tuvieron que enfrentar nacionalmente toda la primera etapa de la pandemia. Es poco lo que se ha escuchado hablar en México, salvo la compra de algunos ventiladores, del tratado del TEMEC, de lo que era el Tratado de Libre Comercio, como un espacio desde el cual se definan políticas frente a la pandemia. En nada casi lo que se ha escuchado hablar de los esquemas de integración latinoamericana. La CELAC se ha reunido un poco, que este año la preside México, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, pero de los demás esquemas no ha habido nada. Entonces, no estoy seguro que todos los esquemas vayan a salir fortalecidos de la situación post-pandemia. Creo, por el contrario, que algunos de esos esquemas, como resultado de su propia falta de acción frente a la pandemia, pueden entrar en crisis. Y lo que no cabe duda es que se va a rediscutir muy seriamente el papel de las propias economías nacionales para generar las condiciones mínimas que hagan posible enfrentar situaciones de emergencia. En el caso de América Latina, el Fondo Monetario Internacional, ya lo mencionaba usted, pronostica una contracción de más de 5%. Ello aunado al hecho de que México y Brasil, considerados, digamos, los grandes de la zona, venían arrastrando ya problemas económicos muy serios, ¿nos puede hacer pensar que estamos iniciando otra década perdida en la región? A ver, en primer lugar, efectivamente en América Latina el impacto de la pandemia ha sido bastante fuerte. Como en todo el mundo, ha sido un impacto claramente diferenciado, ¿ya? La situación de Brasil es eh, extrema, digamos, en el escenario actual, ¿ya? Los problemas, en el caso de Brasil, se han venido multiplicando en las semanas recientes. Los niveles que alcanza ahí la pandemia son bastante más graves que en cualquier otro país de América Latina. Entiendo que Brasil ya está ocupando algo así como el tercer lugar en términos del impacto de la pandemia. En el caso de México, la situación no es tan extrema, pero también es evidente que está habiendo un impacto muy fuerte y que todavía no estamos estrictamente en el pico, en el punto máximo de la pandemia, que es lo que todos estamos esperando. En términos generales, los pronósticos para las economías de América Latina son de que la economía va a caer, de que ya está cayendo, ¿ya? Y de que esa caída va a ser bastante fuerte, ¿ya? También ahí hay una serie de cálculos, de proyecciones que se han hecho, ¿ya? Y esas proyecciones van desde que la economía iba a caer un 1,8%, decía la CEPAL, hasta el 3 de abril, en un 3 de abril, que es el cuadro lo estoy mostrando ahora,
se hablaba de que la economía iba a disminuir un 1,8%, y lo más reciente habla de que la disminución va a ser superior al 5%. Todo esto para el presente año de 2020. Incluso hay una predicción de The Economist, de la revista, que habla de una caída de 5,4%, sin considerar a Venezuela. Y Venezuela se calcula que va a caer alrededor de un 15%. Si uno incluye a Venezuela en el promedio regional, la caída fácil sería de un 7-8% para toda América Latina. Por lo tanto, el impacto para la región es muy severo. Eh, lo que hay que ver es cuánto va a durar ese impacto. Está claro que la pandemia, con lo grave que es una situación transitoria. Afortunadamente eso está muy claro. Si todo se desenvuelve como hasta ahora, es absolutamente esperable que a nivel mundial en unos 2 o 3 meses ya se haya superado la actual ola, con muchas posibilidades de que cualquier ola posterior de la pandemia pueda ser enfrentada en parte con tratamientos que ya se hayan desarrollado y en parte con la vacuna, ¿ya? En el caso de América Latina, aún suponiendo, como efectivamente va a tener que ocurrir, un escenario en el cual la pandemia ha sido superada, el impacto que ella está teniendo sobre la actividad económica va a durar, ¿ya? Yo no estaría en este momento con la idea de que podemos estar frente a otra década perdida, como se le llamó a la década de los 80, que fue la década de la gran crisis regional. No creo que dure ese tiempo. Los pronósticos que se han hecho indican que América Latina el próximo año ya estaría creciendo la actividad económica regional. No sé si tan luego va a ocurrir eso, pero yo me imagino que después de este año y tal vez el siguiente de deterioro, la economía regional de manera diferenciada según los distintos países va a estar en un proceso claro de recuperación. Doctor Jaime Stay, agradecemos cumplidamente su tiempo, su disposición para compartir con nosotros estas opiniones y esperamos tener ocasión de seguir charlando con usted en otra ocasión para ir viendo cómo evoluciona esta situación y en qué capacidad nos encontramos para enfrentar los efectos gravísimos de esta crisis. Muchas Sí, gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.